Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Juan 5, 1 al 16. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía cosas en el día de reposo. Este es el texto del paralítico de Betesda. Voy a suplicar que tengan abierto Juan 5, el paralítico de Betesda, y que allí en el pasaje veamos en esta noche básicamente 2 versos, el verso 5 y el verso 6. O sea, Juan 5, 5. Juan 5, 5, 6. Había allí un hombre que decía que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Este es un pasaje que vimos el domingo pasado. Pero quiero que de nuevo nuestra atención la fijemos en él, porque había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio
acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Yo tengo problemas con los porqués. Siempre me gusta preguntarme ¿por qué? Y aquí, ¿por qué de toda una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, como nos lo registra el Evangelio de Juan, y que estaban junto al estanque de Betesda? ¿Por qué de toda esta multitud de enfermos, de toda esta multitud de ciegos, de toda esta multitud de cojos y paralíticos, Jesús se dirigió a este hombre? Y a mí me inquieta porque cuando uno está frente a una situación común, no espera que se dirijan a uno solo. Es como que yo en estos momentos vengo a dar un mensaje que encuentro en la palabra evangélica y dijere: ¿sabe qué? Perdónenme, hermanos, pero solo le voy a hablar a Jorge. Y dice Jorge: órale, ¿y yo por qué? O al hermano Raimundo, al hermano Fernando, a cualquiera. Pongo nombres así, pero a mí. ¿Por qué de todos? Porque todos estaban allí con necesidad. Todos eran conocidos como personas ansiosas de entrar al estanque cuando lo moviera el ángel. Se dirige a este hombre, Jesús. Y esto es lo que a mí me inquietó en la semana, porque a lo mejor alguno pensó que yo di un mensaje para la iglesia el domingo pasado y no se dio cuenta que tenía una dedicatoria personal. Y quisiera que lo viéramos así, porque Jesús es quien ve cosas que nadie más puede ver. Y de todos, a uno se dirige concretamente. Y es uno que él detecta que no había perdido la esperanza durante los 38 años, tan cierto como que allí estaba, esperando que de nuevo el ángel removiera el estanque, porque aunque sabía que siempre se la ganaban, pero ahí estaba. Y así lo ve como alguien muy diferente que estaba esperando la maravilla de ser sanado. Algo podía ocurrir con él. Y yo no dudo que entre nosotros quizá personas hayan venido por un año, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y esté esperando que algo ocurra en él, particularmente de Dios, y continúa esperándolo, como este hombre estaba a la orilla del estanque de Betesda. Y es así como el registro bíblico no narra la historia de un hombre sin esperanza, sino la historia de un hombre que Jesús vio, y que Jesús vio más allá de su parálisis con un espíritu indomable. Allí estaba. Había esperado 38 años y estaba dispuesto a esperar el 39º. Y es que para Jesús los hombres no son solamente criaturas hechas de polvo, o si ustedes quieran, criaturas de vergüenza, porque hasta ahora no han sido más que vergüenza para sus padres o vergüenza para sus hogares. Pero Jesús ve más allá de nuestro polvo material o de la vergüenza que hasta ahora pudimos haber sido, o incluso de la debilidad que nosotros confesos podríamos aceptar. Ciertamente no puedo
moverme por mí mismo. Jesús ve que allí hay una criatura de Dios, es decir, una criatura con un potencial espléndido. Porque en medio de todos los paralíticos, ciegos e inválidos, allí está como un potencial espléndido y de posibilidades ilimitadas. Por eso se dirige a él. Y claro, los evangelios nos dan argumentos forenses, si pudiéramos llamarle argumentos, a ejemplos concretos de personas a quienes Jesús vio como de espléndidos potenciales y de posibilidades ilimitadas. Yo podría recordar a María Magdalena, porque recordarla es revivir las miradas de reproche que tenían para con ella cuando se acercó a Jesús. Sin embargo, cuando estuvo ante la presencia de él, el Señor la sanó y ella dejó de ser lo que era. Y el Señor la convirtió en servidora del círculo más cercano a él. Y es más, llegó a formar parte de estas mujeres que le seguían constantemente y le servían por amor. Y que el evangelista Lucas en el capítulo 8 llega a mencionarlas. Porque donde otros no veían posibilidades, sin objeto de reproche, el Señor vio el potencial ilimitado y la posibilidad que tenía aquella mujer. Y la sana. Y la incorpora a su círculo. Y la tiene como su discípula. Pedro podría ser otro ejemplo. Porque intrépido aparece entre los apóstoles con mucho ímpetu, muchas veces también reprochable, que hacía que su debilidad se ocultara. Pero Jesús vio que realmente era un hombre fuerte, fue así que lo llamó. Y una vez que lo incorporó en su discipulado, lo fue templando poco a poco, como quien tiempla el acero. Y una y otra vez le dice, me amas, me amas, me amas. Y lo sacude, porque le va a dejar tareas que a ningún otro le deja. ¿Pero qué era Pedro? Sino un pescador impetuoso y por lo tanto muchísimas veces torpe. Y es por eso que se levanta ante nosotros este apóstol como un hombre valiente que hizo frente a magistrados o hizo frente a concilios enteros sin ningún temor y habiendo sido reconocido como hombre sin letras, pero que con denuedo en un momento dado podía enfrentarse a las hostilidades en virtud de su fe. Y tanto María Magdalena como Pedro podríamos tomarla como ejemplo de cómo los ojos de Jesús no se enfocan tanto en las faltas, que sí ciertamente se tienen, ni se enfocan tanto en las debilidades, que sí ciertamente las podemos reconocer, ni se enfocan directamente en los fracasos que realmente podríamos irlos verificando uno a uno, o en las limitaciones del hombre, que nos podrían impedir ver más allá. Él sabe cuánta debilidad encerramos. Y es que si en estos momentos alguien nos viere como un seguidor intrépido suyo, diría, oye, ¿y tú de dónde vienes? Si yo te conozco. Pero el Señor, a pesar de la debilidad que encerramos, sabe que también allende nuestras flaquezas está el poder suyo que nos da fuerza por medio de la fe, que nos da gloria en la esperanza y sanidad por el milagro de su amor, por el milagro de su misericordia, porque nos imputa su justicia y nos permite que en virtud de su gracia
nosotros podamos ser incorporados en lo que podemos llamar su ejército, su discipulado. No hay ningún hombre que no sea débil, y si alguno piensa que no lo es, me parece que podríamos equivocarnos fácilmente. Somos débiles. Y en algún momento de nuestra vida nos hemos visto necesitados de ayuda, de auxilio, de salud. Sin embargo, pocas veces nos damos cuenta de nuestro propio egoísmo, pero somos egoístas. Y pocas veces nos damos cuenta de nuestra propia malicia, pero somos tan críticos. Y pocas veces nos damos cuenta de nuestra crueldad, pero somos tan despiadados con nosotros, que egoístas, críticos y despiadados en nuestros juicios, herimos a personas amadas. Y en vez de edificarles con nuestras palabras, con nuestras lenguas, tratamos de destrozarles. Es más, ¿cuántas veces desmayamos en nuestros temores? ¿Y cuántas más desmayamos ante nuestros problemas? Tenemos que compartir la carga de algún ser amado o amigo que se siente solo y derrotado, porque sabemos que somos débiles. Tantas otras hemos tenido que compartir errores que lamentamos y hemos de confesar. ¿Y cuántas más nos hemos confrontado sin coraje y sin valor al mañana que nos está esperando, indefectiblemente al amanecer de un nuevo día? Y esto nos ha convertido en paralíticos, no una vez, muchas. Esta nos ha convertido en inválidos que, vencidos por el sueño, en un momento dado estamos sobre la almohada perdidos. Es más, hemos llegado a dormirnos vacíos en nuestro corazón, sin gozo en nuestro corazón, sin alabanza en nuestro corazón, auténticamente derrotados. Esto es realidad. Y no necesitamos mucha imaginación para ver nuestra naturaleza humana en su situación cero. Yo creo que es aquí donde Jesús habla y dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres librarte de esta parálisis? ¿Quieres vencer tus malos hábitos que te frustran hasta el vacío cuando te duermes? ¿Quieres vencer tus flaquezas? ¿Quieres ponerte sobre tus pies? ¿Quieres ser sano? Esta es la pregunta de Jesús, que cuando está frente al paralítico de Betesda expresa. Esto nos lleva a aceptar que hay limitaciones que parecen limitaciones inevitables, y que hay, por otro lado, posibilidades que son también ilimitables cuando el Señor las mira. Y es aquí donde yo quisiera que, al ver el pasaje de Juan 5, nos diéramos cuenta que el tiempo de los milagros no ha pasado, que el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos está haciendo milagros, porque gente agobiada por cargas y que en forma triste está siendo lastimada en su moral, el Señor puede tomarlo. Y hermanos, es bueno que nos demos cuenta que ninguno estamos exentos de esto, de golpes tan fuertes que nos pueden tumbar. Y es aquí, hermanos, donde yo quiero hacer ver que cuando estamos agobiados por cargas, todos, y cuando hablo de agobio, y a más viejo tiene uno más cargas, y aparecen más sólidas,
uno las calcula mucho más. Y cuando uno está agobiado por cargas, es cuando debe de tomarse de la esperanza del Señor que nos fortalece y nos dice: levántate y anda. Y qué lindo cuando ya el mensaje no es para todos, es para mí. Levántate y anda. Pero señores, que yo nunca he hecho esto. Levántate y anda. Yo pondré las palabras en tu boca. Es que yo nunca he sido testigo de tu gracia. Levántate y anda. Yo haré de ti un heraldo del amor con que mi Padre ha querido amar a este mundo. No podemos decir que estamos libres de cargas, pero el Señor sí nos puede ver con una fortaleza incomparable para sobrellevarlas. Su fortaleza, su consuelo, su poder, su gracia. Es así como personas derrotadas, como el paralítico, que por 38 años no había podido lograr entrar al estanque cuando el ángel movía las aguas. A pesar de que una y otra vez había querido el Señor le pregunta: ¿quieres ser sano? Y a lo mejor nosotros no hemos visto que se remuevan las aguas de un estanque y que quienes se sumerjan en ellas queden sanos de enfermedades. Pero sí hemos visto cómo el Señor remueve los corazones más duros y les da nueva vida. ¿Y cómo oramos porque Él haga este milagro? Que remueva corazones y les dé nueva vida. Y que con esa nueva vida se aliente en nuestra propia vida la gracia de su gracia. Tan solo hemos de permitir que Él toque nuestras mentes, nuestra razón, nuestra fe, como tocó con su palabra a aquel paralítico de Betesda cuando le dijo: ¿quieres ser sano? Y luego le añadió: levántate, toma tu lecho y anda. Porque es entonces que podremos llevar cargas. No solo levantarnos, sino llevar cargas. No solo levantarnos y llevar cargas, andar. Por eso yo quería que viéramos más que nunca este capítulo 5 de Juan, porque las posibilidades en el Señor son ilimitables. No ilimitadas, ilimitables. Nadie puede limitar mis posibilidades en Cristo Jesús. Nadie puede limitar tus posibilidades en Cristo Jesús. ¿Quieres ser sano? Queremos ser sanos. Levantémonos y tomemos las cargas. Porque el Señor no nos dice que no nos pongamos esas cargas. Tomémosla. Y aunque el mundo entero se quede azorado, cuando nos vea en pie, con la carga al hombro y caminando, hagámoslo. Porque el Señor así lo quiere. Que Él nos dé esa fortaleza de su palabra sanadora para llevar adelante los designios que Él tiene para nosotros. Recordarles a María Magdalena es recordarles a una mujer en quien nadie pudo haber visto posibilidades. Y recordar a Pedro es recordar a un pobre apóstol, amado y sin embargo incapaz de ser leal. Y no solamente incapaz de ser leal,
sino de ser valiente a la hora de la hora, tratando de escurrir el bulto. Pero el Señor es así. Esta debilidad nuestra tiene una posibilidad ilimitable cuando nuestro oído está atento a su palabra y obediente nos levantamos y tomamos la carga que Él pone sobre nosotros y andamos. Da ganas de decir, órale, ¿no? Amén.